Francisco Guillermo Ochoa Magaña nació el 13 de julio de 1985 en Guadalajara, Jalisco, México. Fue el primero de 2 hijos que tuvo el matrimonio de Guillermo Ochoa y Natalia Magaña. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en la calle Barcelona de la colonia Santa Mónica en Guadalajara, donde hacía lo que fuera con tal de practicar balompié. Si nadie quería jugar con él, tomaba las muñecas de su hermana, Ana Laura, y jugaba con ellas al fútbol, rememora Natalia. Se hizo portero porque en su infancia admiró al uruguayo Robert Siboldi, quien atajaba para el Atlas, equipo al cual apoyaba Guillermo. Íbamos al Estadio Jalisco cada que se podía, nos sentábamos atrás de la portería de Siboldi y Memo era feliz, recuerda su padre, quien días más tarde le dio una triste noticia a su hijo. Debían mudarse a la Ciudad de México por cuestiones de su trabajo. Ya instalados en el Distrito Federal, su papá lo inscribió en la Escuela del América, pero la posición de guardameta ya estaba cubierta, por lo que solo pudo entrar como delantero. 2 meses más tarde, el portero del equipo se lastimó en pleno partido y Memo lo sustituyó, defendiendo así, por primera vez, el arco americanista. Memo Ochoa realizó todas las divisiones inferiores en el Club América. A principios del 2004, el holandés Leo Beenhakker, entonces entrenador de las Águilas, fue a observar un partido entre los equipos menores de la institución. Ahí se convenció de las habilidades de Guillermo Ochoa como guardameta y lo invitó a entrar en el primer equipo, y, a los 18 años, fue ascendido al primer equipo de las Águilas. Semanas después, debido a una lesión del portero Adolfo Ríos, el joven debutó el 15 de febrero de 2004, en el duelo América vs Monterrey, donde los capitalinos tuvieron saldo a favor de 3-2. Para el siguiente torneo Oscar Ruggeri fue nombrado nuevo entrenador americanista y junto con él llegó el arquero argentino Sebastián Saja, quien sería titular. Memo no reprochó la decisión y se dedicó a trabajar después de que Ruggeri sentenció que no contaba con él. La estancia del entrenador argentino no duró mucho, ya que se fue en la jornada 9 de la Apertura 2004 y con ello Guillermo recuperó el puesto con Mario Carrillo. Sin duda, el 2005 debe ser uno de los años que más recuerda el guardameta nacional. Esto debido a que logró consolidarse en la portería del América y recibió su primer llamado a la selección de México. Durante el mismo año, América dominó el fútbol mexicano y Ochoa fue una pieza importante en el nivel del equipo. Al final de la temporada, las Águilas obtuvieron el título del Torneo Clausura 2005, con ello, Guillermo Ochoa se coronó campeón, por primera vez en su vida, con una racha de 30 partidos sin derrota. América, por el título obtenido en 2005, clasificó a la Copa de Campeones de la CONCACAF al año siguiente. La campaña lograda por los americanistas nuevamente fue grandiosa, derrotando en la final al último campeón mexicano que tenía la competición subcontinental, el Toluca. La actuación de Ochoa fue descollante y fue pilar fundamental en la obtención del título para las Águilas. En 2008 fue llamado para jugar con la selección del resto del mundo en un partido amistoso contra Irak celebrado en Milán, Italia, junto a figuras del fútbol mundial como Roberto Carlos Abondancieri, Carles Puyol, David Beckham, Alessandro Nesta, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Raúl González y Javier Zanetti, entre otros. Es el único jugador mexicano que ha aparecido en la lista del Balón de Oro 2007 entregado por la revista francesa France Football al mejor jugador del año y quedó en la posición número 30. Con el América jugó un total de 239 partidos en la liga. En el 2008 la expectativa era superar lo conseguido el año anterior, aumentar su nivel, desafortunadamente no fue así. En el torneo Clausura el América quedó en último lugar de la tabla general por primera vez en su historia. También disputó el preolímpico de la CONCACAF, torneo del cual quedó eliminado y sufrió el primer gran fracaso de su carrera al no obtener el pase a Beijing 2008. Al año siguiente no pudo ayudar al América a salir de su mala racha en el torneo local y pareció que su carrera entraba en un bache profundo. Tuvo una apertura 2010 irregular con América y a mediados de ese torneo anunció que no renovaría su contrato con el club y se iría en 2011.
Con el anuncio, inició la búsqueda de un equipo europeo que quisiera a Memo en sus filas. Fue así como el 8 de diciembre viajó a Londres para ofrecer sus servicios al Fulham de la Premier League. La negociación no prosperó y volvió. Su premio de consolación para un año tan duro fue que la IFS lo nombró mejor portero mexicano de la década, Ajaccio. Pasarán los años y podrán aparecer porteros más ganadores que Guillermo Ochoa, pero ninguno podrá quitarle el honor de ser el primer guardameta mexicano en atajar en Europa, luego de fichar por 3 temporadas en el 2011 por el Ajaccio de Francia. Ochoa logró establecerse en el primer equipo desde los primeros encuentros. El 5 de agosto debutó oficialmente con su nuevo club en el partido ante el Toulouse FC. Al final de su primera temporada, el mexicano fue nombrado por los aficionados como el mejor jugador del Ajaccio. Y, además, fue catalogado como el segundo mejor arquero de Francia, solo detrás de Hugo Lloris. Pero algo que quedará en las estadísticas es que fue el portero con más atajadas del torneo. Paró 151 balones en los 37 partidos que disputó. Sus constantes buenas actuaciones han hecho que los ojos de Europa se posen sobre él, y varios equipos parecen interesados en contratar sus servicios, pero su club no lo dejará partir por ser un pilar clave dentro del andamiaje del Ajaccio. Con el Ajaccio jugó 3 años en un equipo que finalmente descendió a segunda división, alineó en 112 partidos, le metieron 180 goles y fue el arquero más batido. Hasta allí la lectura es de un fracaso rotundo. Pero hay otras variables que cambian su historia personal. Memo detuvo o desvió más de 400 disparos, coronándose como el arquero más atajador, y fue distinguido como uno de los mejores guardametas e incluido habitualmente en el 11 ideal del Equipe, el periódico deportivo más importante de Francia y uno de los más influyentes de Europa. En 2012, una revista mexicana publicó que el arquero sería padre. Fue meses después cuando el propio portero lo confirmó mediante su cuenta de Twitter. En febrero de 2013 llegó al mundo Luciana Ochoa Mora, hija de Memo y de su novia, la modelo Carla Mora. Málaga CF. El 1 de agosto de 2014 se confirma su llegada al Málaga Club de Fútbol por 3 años con la carta de libertad, tras más de un mes de reflexión e intereses de otros equipos como Real Sociedad de Fútbol, Getafe Club de Fútbol o incluso Club Atlético de Madrid. El arquero llamó fuertemente la atención tras su actuación en el Mundial de Brasil 2014 y en esta ocasión quiere dejar una marca en la Liga de las Estrellas. Llega a Málaga con el cartel de fichaje estrella tras su gran mundial, pero aún no ha llegado a debutar con sus nuevos colores, debido al gran momento que atraviesa el otro portero, Carlos Kameni. El 3 de diciembre de 2014 debuta con el Málaga Club de Fútbol en un partido de la Copa del Rey. Después de 4 meses de haber llegado con dicho equipo, el partido culminó con empate 1-1 contra el Deportivo La Coruña. Selección nacional. El 15 de diciembre de 2005, con 20 años y 5 meses de edad, debutó con la selección mayor actuando como relevo de Jesús Corona en el partido amistoso frente a Hungría. El cotejo terminó 2-0 favorable a México, y el joven arquero tuvo una actuación tan destacada que la FIFA puso en su sitio web que el acontecimiento más importante sucedido en este partido fue el debut de uno de los más grandes talentos surgidos en México en los últimos años, el portero, de 20 años, Francisco Guillermo Ochoa. Tras la lesión del guardameta de la selección mexicana Oswaldo Sánchez, Ochoa alcanzó la titularidad. En la selección mayor se esperaba que terminara por consolidarse como el portero titular, sin embargo, Sven-Goran Eriksson tomó las riendas del Tri y prefirió a Oswaldo Sánchez como su arquero inicial. Gracias a su arduo trabajo y a su consolidación como uno de los mejores porteros del fútbol mexicano, en 2006 ganó el derecho a integrar el plantel de México que viajaría a la Copa del Mundo de Alemania, aunque lo hizo como tercer portero. No disputó ni un solo minuto, pero antes de volver de tierras germanas se hizo una promesa: volveré al Mundial en 2010 como titular. Fue entonces cuando apareció Javier Aguirre para devolverle la confianza al nombrarlo su portero titular para la Copa Oro y las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica. Memo respondió con creces:
En el torneo de la Confederación, aparte de ser campeón, fue electo mejor portero de la justa y en las eliminatorias mundialistas otorgó seguridad y confianza. Esto hizo pensar que su mal momento había acabado y, tras un año difícil, el ascenso en su carrera se reanudaría. No sería así. En vísperas del Mundial 2010 y tras haber completado el proceso eliminatorio, creyó que conseguiría la titularidad en Sudáfrica y con ello cumpliría la promesa hecha en 2006, pero una nueva traba se presentó. El vasco Aguirre llamó a Óscar Pérez, argumentando que Ochoa era una garantía para la selección, pero con el llamado de Óscar se pretendía aportar experiencia al grupo. Memo no jugó ningún partido oficial siendo relegado al banquillo, y como titular en su lugar puso al veterano Óscar Pérez, lo cual causó mucha controversia por el hecho de que todos pensaban que a Ochoa por lo que desempeñó era quien se merecía defender los 3 postes en este mundial. Memo Ochoa cada vez se hizo más constante en las nóminas del Tri, debido a sus buenas actuaciones en el América. Fue parte de la Copa Oro el 2007 y 2009, del Mundial de Sudáfrica el 2010 y de la reciente Copa Confederaciones 2013. En 2011, fue convocado a la Copa Oro, donde nuevamente sería suplente. Sin embargo, antes del inicio del torneo, un incidente de violencia dejó fuera de la convocatoria a Jesús Corona, y se le abrieron las puertas de la titularidad a Ochoa, quien jugó los 90 minutos del primer partido, pero al término del cotejo, junto con 4 compañeros, fue dado de baja por haber dado positivo por clenbuterol en un test antidoping. El viernes 1 de julio, fue exonerado de los cargos de dopaje junto con los otros 4 jugadores. El 8 de mayo de 2014, Ochoa fue incluido por el entrenador Miguel Herrera en la lista final de 23 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de Fútbol de 2014. El 13 de junio de 2014, México hace su debut en Copas del Mundo jugando el partido como titular. El resultado final fue de 1-0 favor México. El 17 de junio de 2014, México se enfrentó en el segundo partido de la fase de grupos a Brasil, donde Ochoa, tras atajar 4 remates claros de gol, fue elegido como el jugador del partido. Una de sus atajadas, en el primer tiempo, fue comparada por la FIFA con la del portero inglés Gordon Banks frente a Pelé, en el juego de Inglaterra contra Brasil de México 1970. Memo Ochoa se convirtió en el mejor arquero de la Copa del Mundo Brasil 2014, manteniendo la portería que protegía intacta de goles durante 267 minutos, más tiempo que cualquier otro rival en este mundial. La selección de México recibió solo un gol en la fase de grupos, y la anotación fue en el minuto 87 del tercer partido por Iván Perisic de Croacia. Ninguno de los equipos que también han recibido solamente un gol pueden igualar el tiempo récord que tiene Guillermo Ochoa.